Buenos días, queridos colegas. Mi ponencia hoy empieza con una pregunta. ¿El mundo necesita realmente otra biografía de Carlos V? Creo que sí, porque él firmó su primera carta a la edad de 4 años y para el momento de su muerte en 1558 había firmado más de 100.000 documentos en holandés, francés, alemán, italiano, latín y español. Las cartas que escribió enteramente de su puño y letra, especialmente las en francés a sus hermanos y las en español a su hijo y sus confesores, cubren miles de folios. Esta superproducción epistolar multilingüe se encuentra en cientos de archivos y bibliotecas, en parte porque el monarca pasó gran parte de su reinado en movimiento. Pasó más de 9.000 días en los Países Bajos, donde nació, más de 6.000 días en España, donde murió, más de 3.000 días en Alemania y casi 1.000 días en Italia. Además, entró en Francia 4 veces, en el norte de África y en Inglaterra 2 veces cada uno. A lo largo de su reinado, pernoctó en más de 1.000 lugares diferentes, dejando un rastro de papel tan prodigioso que en determinados días es posible reconstruir sus movimientos hasta hora a hora e incluso momento por momento. Esquiva a los historiadores únicamente durante los 260 días que pasó en el mar viajando entre sus dominios. Sin embargo, las fuentes que sobreviven son desiguales. Como cualquier otro ser humano, cada día Carlos comía, bebía y realizaba ciertas funciones corporales, pero estas actividades rara vez dejaban huella documental a menos que sucediera algo inusual. Ha vomitado. Sus amoríos han dejado embarazadas a siervas adolescentes. El dolor de sus hemorroides le ha hecho llorar como si fuera una criatura. Carlos también pasaba parte de cada día rezando, y cada Semana Santa se recluía en un monasterio donde se negaba a ocuparse de ningún asunto público. Pero una vez más, los historiadores no tienen ni idea de qué más hacía en estos periodos de introspección, a no ser que sucediera algo inusual, como cuando se desmayó durante la misa y quedó inconsciente en el suelo durante más de 1 hora. Por otra parte, como Carlos lamentaba en las instrucciones confidenciales escritas para su hijo y heredero en 1543, y cito, «Algunas cosas están tan oscuras y dudosas que no sé cómo decirlas, ni qué os debo de aconsejar sobre ellos, porque están llenas de confusiones y contradicciones, o por los negocios o por la conciencia. Pero no teman ustedes. Han sobrevivido suficientes fuentes como para permitir que los otros historiadores penetren en muchas de las confusiones y contradicciones. Además de la copiosa correspondencia de Carlos, tanto diplomáticos extranjeros como cortesanos observaron e informaron sobre cada una de sus acciones, palabras y gestos, desde su nacimiento hasta su muerte. Porque Carlos nunca estaba solo. Algunos cortesanos y embajadores le acompañaban incluso en sus viajes más solitarios, como cuando durante sus primeras semanas en España, en 1517, cruzó a pie los picos de Europa para reclamar su herencia, durmiendo en cabañas rodeado de ganado. También fue estrechamente observado tras retirarse a un pequeño palacio anejo al remoto monasterio de Yuste, en la Sierra de Gredos, donde algunos monjes llevaban diarios
en los que el eminente huésped desempeñaba un papel protagonista, y varios miembros de su séquito informaban casi a diario de lo que su señor había dicho y hecho. De modo que el principal problema al que se enfrentan los biógrafos de Carlos es cómo organizar todas las fuentes y cómo interpretar las opiniones sorprendentemente diferentes de un hombre a quien algunos veneraban y otros calumniaban. Dios mío, ¿cómo se escribe una biografía? Dímelo, preguntaba Virginia Woolf a una amiga en 1938. ¿Cómo se pueden manipular tantos y tantos y tantos datos? Tardaría más de los 30 minutos que me quedan para responder a esa pregunta de forma adecuada en el caso del emperador. Así que propongo concentrarme en 3 estrategias de investigación que los biógrafos de Carlos, al igual que todos los historiadores, deberíamos desarrollar. En primer lugar, no dar nada por sentado. Segundo, no dejar piedra sin remover. Y por último, evitar el prejuicio retrospectivo. Para ilustrar la primera estrategia de investigación, no dar nada por sentado, les ofrezco el Hispanic Society of America, manuscrito B 2955, que contiene las 2 instrucciones hológrafas de Carlos a su hijo Felipe sobre cómo gobernar. Una fechada el 4 de mayo, que se ve aquí, 4 de mayo 1543, firmado yo el rey. El otro firmado el 6 de mayo de 1543. Documentos que el eminente archivero e historiador belga Gachard reconoció en el siglo XIX, y cito, monumentos de sabiduría y visión de futuro, fruto de una larga experiencia en el arte de gobernar y de un profundo conocimiento del hombre y sus asuntos. Esto por sí solo bastaría para situar a Carlos en la primera fila de los hombres de Estado de su época. Existen múltiples copias de ambas instrucciones en bibliotecas de todo el mundo occidental, y los textos de esas copias han sido impresos varias veces, pero nadie citó los originales hasta 1872, cuando un historiador alemán las identificó y transcribió en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. Desafortunadamente, fueron robadas en algún momento desde entonces hasta 1899, cuando se ofrecieron a la venta en París. El célebre hispanista francés Alfred Morel-Fatio, comisario de los manuscritos españoles y portugueses en la Biblioteca Nacional de Francia, las vio y logró hacer y editar una transcripción superior de una de las instrucciones, esta. Pero dado que creía que era solo un borrador, Morel-Fatio no indicó los diversos lugares donde el emperador había modificado y ampliado su texto, empezando por la primera página. Poco después, un coleccionista alemán compró ambas instrucciones, y después de su muerte en 1905, se vendieron de nuevo en una subasta en Berlín. Morel-Fatio apretó los dientes mientras veía cómo se vendían, muy probablemente a un gringo. Luego ambos manuscritos desaparecieron de la vista académica durante más de un siglo. En 1975, en su magistral Corpus Documental Carlos V, don Manuel Fernández Álvarez lamentó que, y cito, durante años
he tanteado la búsqueda del original de las diversas instrucciones de Carlos V a Felipe II, en particular estas de 1543, en los principales archivos donde he trabajado, dentro y fuera de España, encontrando copias que no modifican sustancialmente las ya conocidas. Por lo tanto, don Manuel publicó lo que consideraba el mejor texto, pero lamentablemente luego extrajo dos deducciones falsas. La primera, que, y cito, podría ponerse en duda si todas las instrucciones son de mano del emperador. La segunda, que Carlos probablemente las preparó con la ayuda de uno de sus ministros. No y no. Ambas deducciones son falsas. En 2009, cuando trabajé por primera vez en la Hispanic Society of America, el catálogo incluía la etiqueta manuscrito B2955, instrucción de Carlos V a su hijo Felipe, 6 de mayo de 1543, copia. Obsérvese el singular, solo la segunda instrucción, y la palabra copia. Tan pronto como el manuscrito, encuadernado en lujoso tafilete roja estampado, llegó a mi escritorio, me di cuenta de que no era una copia, como decía el catálogo, sino el original perdido. Y cuando lo abrí, supe que el volumen contenía no solo las instrucciones del 6 de mayo, aquí está, 6 de mayo, yo el rey, sino también las del 4 de mayo, que ya hemos visto. En total, Carlos había rellenado 48 folios con su malísima letra, a veces haciendo grandes cambios. Esto es el texto. Aquí las correcciones. Los originales prueban, más allá de toda duda, que Carlos redactó y revisó ambos documentos a solas y en secreto. Tachó muchas palabras y frases mientras trataba de transmitir su significado exacto. Recordemos que el castellano no era su lengua materna. Y en varias páginas como esto, rellenó los generosos márgenes de la izquierda con frases, sentencias e incluso párrafos adicionales. Puesto que ninguna transcripción del texto transmitió estos detalles, en 2014 la profesora Rachel Ball y yo publicamos una edición facsímil de los originales hológrafos, junto con una transcripción, un texto en español moderno y una traducción al inglés. Logramos rellenar los espacios en blanco dejados en las diferentes copias porque otros no pudieron descifrar ciertas palabras, y mostramos exactamente dónde el emperador añadió ideas posteriores. Sus dos instrucciones constituyen, de hecho, una clase magistral de cómo ser rey. Las dos instrucciones hológrafas de mayo de 1543 se habían ocultado a plena vista. Cualquier erudito que hubiera leído esa entrada en el catálogo de la Hispanic Society of America y hubiera pedido el manuscrito B2955, habría encontrado el mismo documento que yo. Por lo tanto, esto demuestra mi primera estrategia de investigación, no dar nada por sentido. Pasemos entonces a mi segunda estrategia de investigación, no dejar piedra sin remover, o en este caso, no descuidar ningún miembro del cuerpo humano. Carlos V murió en el convento de los Jerónimos de Yuste el 21 de septiembre de 1558,
y fue enterrado en una cripta debajo del altar. 16 años después, Felipe II trasladó los restos de su padre al mausoleo dinástico creado en el nuevo convento de los Jerónimos de San Lorenzo el Real de El Escorial. En 1754, cuando los monjes trasladaron el cadáver imperial a un nuevo sarcófago, como preludio de su instalación en el Panteón de los Reyes recién terminado, le hallaron entero. Y los frailes consideraron que, y cito, semejante prodigio parecía obra de muy alta determinación y efecto de superior causa, y que, dado que fuese suceso natural, era de los raros que caben en los límites de la naturaleza. Por lo tanto, su difunta y sagrada majestad, cito, le hace considerar aquí como un santo. En el siglo XXI, Julián de Zulueta y Cebrián, especialista en malaria, con un gran interés por la historia, para explicar el estado incorrupto del cadáver imperial, ofreció algunos hechos alternativos, como decimos en Trumplandia. Señaló que Carlos murió a finales de septiembre, precisamente el mismo del año en que, en lugares como Jaburgo, y cito, los jamones son encerrados en cuevas. En Yuste, escribió Zulueta, se trataba de una pequeña cripta donde cabía el sarcófago del emperador, y ahí la temperatura disminuía por debajo de 0 cada invierno, y de hecho curó a Carlos como si se tratara de un jamón. Zulueta argumentó que cuando sus restos emigraron al Escorial, el monarca ya se había convertido en una momia. Seguro que era una momia cuando se convirtió en una atracción turística después de la gloriosa Revolución de España en 1868. El sarcófago imperial se abrió y se expuso el cadáver a la vista del público. Nótese a la derecha la fecha, 9 de diciembre de 1870. Porque ese día el gobierno español invitó a varios diplomáticos extranjeros que se encontraban en Madrid a visitar El Escorial. El embajador británico, Sir Arthur Layard, describió lo que vio ese día. El cuerpo está envuelto en lino blanco y seda roja. El mentón es muy característico, tal como se percibe en la fotografía, y totalmente austríaco. Está recubierto por una barba roja corta. El cuerpo está bien conservado por ser una momia. Las manos y los pies son pequeños y delicados. El embajador ordenó al pintor madrileño Vicente Palmaroli y Rodríguez hacer un boceto en óleo con motivo de su visita. El boceto se fotografió y se distribuyó como tarjeta postal, que es lo que ustedes ven. Como mínimo, tuvieron lugar otras 20 visitas. Además, el pintor Martín Rico y Ortega pasó varios días en El Escorial dibujando el cadáver de Carlos. Él también afirmó, y cito, «Me ha llamado la atención que su poblada barba, muy recortada alrededor de la boca, es de color castaño oscuro y no canosa, como aparece en los retratos de la época». Rico preparó un grabado basado en sus dibujos y lo publicó luego en el periódico La Ilustración de Madrid. Los esfuerzos de Palmaroli y de Rico resolvieron una duda sobre la fisionomía de Carlos.
Durante sus primeros años, todos hablaban de su mandíbula totalmente austríaca, lo que hoy se llama prognatismo mandibular. Un embajador italiano llegó incluso a sugerir que, cito, la mandíbula inferior del emperador es tan grande y larga que no parece ser natural sino falsa. Utilizó la palabra posticcio, una prótesis añadida artificialmente al cuerpo. Sin embargo, a medida que Carlos crecía, y sobre todo después de que se dejó barba en 1528, menos personas mencionaron esta marca distintiva y artistas como Tiziano le disfrazaron con tanto éxito que algunos dudaron si era real. Palmiroli y Rico demostraron más allá de toda duda que la mandíbula austríaca era real. Pero la momia imperial contenía mucha más información médica. Cuando Zulueta leyó sobre una nueva técnica para rehidratar momias a fin de realizar pruebas clínicas en ellas, luego recordó una sugerencia de que Carlos murió de malaria. Por lo tanto, pidió permiso al rey don Juan Carlos para abrir el sarcófago en el Panteón de los Reyes y permitir realizar un examen del cadáver imperial en el interior de su sarcófago. El permiso fue denegado. Entonces, en 2005, un miembro del Patrimonio Nacional alertó a Zulueta de la existencia de un meñique del emperador guardado fuera del sarcófago en una arqueta cerrada en la sacristía de San Lorenzo del Escorial, porque alguien habría logrado arrancarlo mientras el cadáver del emperador yacía expuesto a la vista del público. Por razones que se desconocen, el dedo pasó a pertenecer al marqués de Miraflores y su hermana, la marquesa viuda de Martorell. En 1912 lo devolvieron al rey Alfonso XIII, junto con una carta asegurándole que el dedo llegó a nuestras manos involuntariamente. El rey lo envió de vuelta al Escorial, donde, en lugar de volver a abrir el sarcófago, el prior lo colocó en una arqueta roja cerrada entre las reliquias de la sacristía, la mayoría consistentes en huesos certificados como procedentes de un santo. Zulueta pidió entonces permiso a Juan Carlos para examinar la falange, y esta vez el rey dio su consentimiento. Zulueta fue al Escorial, acompañado por el director de un laboratorio en el Hospital Clínic de Barcelona, dedicado a erradicar la malaria, y los dos hombres observaron cómo el padre prior de San Lorenzo abría, y cito, una pequeña arqueta roja con la falange envuelta en un papel solemne, que no era el papel normal que usamos para escribir a máquina. Abrió el papel y se puso guantes blancos, el padre prior, para tocar con mayor respeto. A continuación, el dedo momificado viajó en un coche fúnebre, escoltado por la Guardia Civil a Barcelona, donde un equipo clínico tomó fotos a través del microscopio y encontró dos cosas: grandes cantidades de parásitos de malaria y evidencia de gota severa. Pero esa arqueta roja contiene realmente una falange imperial. Actualmente es imposible vincular el dedo arrancado de la arqueta roja con el cadáver en el sarcófago, porque no se sabe si el cadáver tiene un meñique o dos. Además, el Hospital Clínic
no obtuvo el permiso para realizar una prueba de ADN y por lo tanto es imposible vincular dicho meñique con alguien que tenga genes Habsburgo certificados. No obstante, 3 consideraciones apoyan la suposición de que el dedo de la caja roja fue arrancado de una de las manos del emperador. En primer lugar, aunque el marqués de Miraflores no reveló cómo había adquirido el apéndice, era cortesano eminente y su hermana era matrona de honor tanto de la reina como de la reina viuda. No habrían ofrecido devolver el meñique al rey a menos que ellos creyeran que había pertenecido a Carlos V, tal como se indica en su carta de 1912. En segundo lugar, el prior de San Lorenzo en 1912 evidentemente aceptó esta atribución ya que envolvió el dedo en papel especial, lo colocó en una arqueta roja y lo mantuvo en la sacristía con las reliquias. Y en tercer lugar, y para mí lo más convincente, las pruebas realizadas por el Hospital Clinic al dedo momificado rehidratado evidenciaron que el meñique pertenecía a alguien A, que había sufrido de gota extrema, B, que también había sufrido de una fiebre terciana maligna doble que casi seguramente resultó mortal, y sobre todo C, cuyo cadáver fue momificado. Estos 3 indicadores encajan con Carlos. Hay que admitir que puede darse la misma combinación triple para otros cadáveres extremeños, pero las posibilidades son escasas. Por lo tanto, yo acepto el argumento de Julián de Zulueta y sus colegas que lo examinaron. Fue el dedo de Carlos V. ¿Y qué? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, la gota torácica masiva observada en el meñique por el equipo médico en Barcelona había, y cito, destruido por completo la articulación interfalángica distal y se había extendido a los tejidos blandos vecinos. Entonces no es de extrañar que el emperador, a falta de aspirina y de cortisona, se quejara constantemente de un terrible dolor en las articulaciones. La gota se las estaba comiendo, literalmente. En segundo lugar, los médicos detectaron una profusión de 2 tipos de parásitos, lo que indica que Carlos había sufrido una doble infección masiva, casi con certeza mortal, del parásito de la malaria Plasmodium falciparum. Esto me lleva a mi tercera y última estrategia de investigación para hoy: evitar el prejuicio retrospectivo. El hecho de que el emperador muriera al cabo de 19 meses de llegar a Yuste ha distorsionado nuestra visión. En 1858, Charles Clifford, un escritor de viajes inglés, pasó 2 días y 2 noches en ese solitario y desolado lugar y tomó las primeras fotografías del monasterio. Se entusiasmó con la visita, cito, el último lugar de reposo de esa gran monarca que aquí, desconectado de las preocupaciones de un gobierno activo y en estricta reclusión monástica, intentó prepararse para el final que un deterioro de su salud debería terminar pronto con su larga y brillante carrera. ¡Qué montón de mierda! ¡Qué caso típico de prejuicio retrospectivo! Carlos quería un palacio en el que pudiera disfrutar del retiro, no un hospicio.
por lo que creó, según un monje, un lugar de recreación rodeado de plantas y estanques artificiales. Todo fue bien hasta el 31 de agosto de 1558, cuando, después de almorzar al aire libre, al lado de su estanque preferido, se dirigió Carlos a uno de sus médicos y díjole, estremeciéndosele el cuerpo: malo me siento, doctor. El ritmo de los paroxismos que siguieron llevó a los médicos a concluir correctamente que su paciente padecía una fiebre terciana maligna doble, pero no pudieron identificar su causa y mucho menos encontrar un tratamiento eficaz. Esto no es sorprendente, ya que el parásito Plasmodium que causa la malaria no se descubrió hasta finales del siglo XIX. Y aunque las propiedades antipalúdicas de la corteza de quina eran conocidas en 1558, ese conocimiento estaba reservado a los súbditos quechuas del emperador en el Perú. Por lo tanto, los médicos de Carlos siguieron debilitando su resistencia con sangrías y enemas. 3 semanas después, falleció. Es casi seguro que el emperador contrajo la doble dosis de malaria que lo mató después de llegar a Yuste, una región que ha seguido siendo una de las zonas con más malaria de España hasta tiempos recientes. Tal como observó Zulueta, se halló una alta densidad de Anopheles atroparvus, el principal vector de la malaria en España, en las inmediaciones del monasterio de Yuste. El momento del año en que se produjo la enfermedad del emperador en Yuste, entre el final del verano y el principio del otoño, corresponde al momento en que la Plasmodium falciparum tenía más prevalencia en España. Aquí tenemos Yuste hoy. Se nota la rampa por donde el emperador subió desde sus jardines a su cuarto, su aposento, y enfrente los estanques que hizo él. Uno de los monjes de Yuste observó con orgullo que, cito, al mediodía de los aposentos imperiales están 2 cubos muy bien puestos, entre los cuales y al pie de ellos sale una fuente que cae en un estanque de azulejos donde para su majestad había introducido peces. Está todo el edificio rodeado de ventanas, que es una de las cosas que más le adornan y hermosean. Pero, por supuesto, a través de esas ventanas llegaban los mosquitos de los estanques adyacentes. Aunque los médicos de Carlos registraron obsesivamente cuánto tiempo dormía su paciente cada noche, qué comía y bebía cada día, y la cantidad y aspecto de las sustancias excretadas por cada orificio imperial, nunca se dieron cuenta de que la causa principal de su mala salud eran los estanques bajo sus aposentos de retiro. Estos eran la incubadora perfecta para la enfermedad que lo mató a la edad de 58 años. El inventario de las posesiones del difunto emperador en Yuste incluía, y cito, 3 pabellones de sedilla de toca en 3 saquillos para los mosquitos, que se ponían debajo de las cortinas. Pero, por supuesto, no era una contramedida adecuada. Terminemos. Creo que las fuentes disponibles, desde los documentos hasta los dedos, nos proporcionan material más que suficiente para decidir si debemos estar de acuerdo con los que veneraban al emperador, como Luis Quijada, que había conocido a Carlos por más de 20 años y tras ser testigo de su muerte lo consideraba
el más principal hombre que ha habido ni habrá, o con los que le calumniaban, como el Papa Pablo III, que afirmó que Carlos, cito, era ingrato y que no tenía memoria de los amigos, sino cuando los había menester. Deberíamos unirnos a Gustav Bergenroth, que pasó una década en los archivos europeos transcribiendo unas 18.000 páginas de documentos escritos por y sobre Carlos, y se regocijó al ver que el emperador, y cito, se derrumba pieza por pieza, política, moral y físicamente, hasta que termine su miserable vida en su miserable retiro de usted. O sigamos el veredicto de Karl Brandy, uno de los pocos estudiosos que han leído más documentos que Bergenroth, escritos por y sobre Carlos, de que el emperador, y de nuevo cito, era un hombre con las debilidades y caprichos cotidianos de su clase. Sin embargo, en los motivos permanentes de su deseo, en el valor de sus convicciones, era algo más que un hombre, una gran figura en la historia del mundo. Hay más que alabar que condenar sobre el emperador. Hay más que venerar que denigrar. El mundo necesita realmente otro libro sobre Carlos. Bueno, mis pacientes oyentes, para responder a esas preguntas tendrán que leer, comprar, mi biografía publicada por Editorial Planeta el 29 de enero de 2019. Gracias y adiós.